el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un ser humano para defender lo que cree o para erradicarlo? Prepárate para conocer los testimonios y hechos más dolorosos de una época donde profesar una creencia se pagaba directamente con la vida. En este episodio entraremos de lleno a la crudeza de la persecución, los fusilamientos sin juicio, los cuerpos colgados de los postes de luz en las vías del tren para sembrar el terror, los asaltos violentos a misas clandestinas en sótanos y cerros, y la brutalidad con la que el ejército federal intentó sofocar la ley de un pueblo. Recordando el inicio de la Guerra Cristera, el centenario del inicio de la Guerra Cristera, sabemos que para nuestro país es una fecha muy importante y también para nuestra iglesia. 31 de julio empieza toda esta celebración, podemos decir, del centenario de este episodio tan estrujante de la vida de la iglesia en México, ¿verdad? Que es la persecución religiosa y todo lo que conlleva. Hoy precisamente nos toca en este podcast platicar lo más duro de la persecución, que fue de 1926 a 1929, que no quiere decir que antes no hubiera persecución, sí hubo, pero más atenuada. Claro, pues, y después también hubo, pero más fuerte. Claro, hablamos el de ayer de los antecedentes que hubo para este evento, estos 3 años de difícil situación para los católicos en México. Y como usted menciona, fue unos antecedentes y después de este conflicto hubo otra segunda guerra cristera, pero no tan Que le decían la segunda guerra cristera, no tan dada a conocer, no tan trascendente como la primera, pero que sí hubo santos. Hablamos ayer de Anacleto, de algunos de, por ejemplo, el Padre Pro, Santo Toribio Romo, los hicimos mención, pero también encontramos otros santos de esta segunda guerra cristera, como un padre de Chihuahua que más al rato vamos a hablar de. Padre Maldonado. San Pedro de Jesús Maldonado. San Pedro de Jesús Maldonado, del pueblito de Santa Isabel. Chihuahua, exacto. Chihuahua. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya en temas, en materia ya de lo que vamos a hablar el día de hoy, de los días más duros, lo más duro de la persecución cristera. Sí, fíjate que un poco la persecución religiosa fue creciendo. Desde la época de los liberales con Juárez, Lerdo de Tejada, empezó el acoso contra la iglesia. Con las leyes de reforma, la posterior enajenación de bienes eclesiásticos, y ese tipo de situaciones. Que fue algo pues muy doloroso para la iglesia, porque se presenta a veces como que le quitaban a la iglesia riquezas. Bueno, puede ser en cierta forma cierto, pero acuérdate que también la iglesia, con todo lo que tenía, promovía el que los préstamos de agricultores, de mineros, iban sacando su trabajo y era una economía que daba vueltas. O el trabajo asistencial, huérfanos, viudas, enfermos, corría a cargo de la iglesia. Las mismas escuelas también. Las mismas escuelas, la Universidad Pontificia que clausuraron los liberales. Entonces, todo eso fue recortándose, quitándose como una persecución que iba creciendo. De hecho, los conventos, cuando exclaustraron a las monjitas, pues era algo terrible, porque había monjitas que desde que eran niñas, 10 años, entraban al convento. Ahí se formaban. Ahí se formaron, ahí vivían, ahí hacían su apostolado, ahí era su vida. De repente llegan las leyes de reforma, ellas no saben nada. Bueno, a cada una les vamos a dar 500 pesos y para afuera. ¿Qué iba a hacer de eso? Incluso muchas órdenes completas salieron del país a otros lugares. Sí, se decía que en la noche se oían los gritos de las monjitas que no querían salir de sus conventos, pues porque era su vida. Era su casa, prácticamente era su vida ahí. Era su casa. Las últimas fueron las hermanas de la caridad, porque ellas eran unas monjitas y son todavía, ¿verdad? Las que todos los enfermos que nadie quiere atender, ellas los atienden. Y sabemos y encontramos, padre, que en estos días, en este tiempo, fue unos días de ira. Fue unos días de ira
enormes hacia los mismos cristianos. Volvemos, hasta algunos historiadores toman el ejemplo como los primeros mártires romanos, Sí. sufriendo una persecución como tal. Bueno, entonces ayer vimos cómo fue creciendo poquito a poco la intensidad de esta persecución hasta que en 1917 viene la Constitución. Y la Constitución con sus artículos, ay caray, pues es algo que está la espada ahí. Y Carranza, pues no quiso aplicarlos. Obregón se puso muy prudente, pero luego ya Calles fue cuando dejó caer el rigor de toda esa ley. Se dice que Calles era el más anticlerical Ujú. el más anticlerical de ellos, el que tenía una... Sí, él no quería ni la iglesia ni la religión, nada. Él era un hombre ateo. Bueno, entonces lo más crudo empezará cuando se decide aplicar las leyes, hace el decreto que hablamos ayer, que entraba en vigor el 1 de agosto de 1926. Hablamos de que la clausura de los templos y la suspensión de cultos fue el 31 de julio de 1926. Un día antes, las iglesias se vieron saturadas de fieles que iban unos a confesarse, otros a misa, otros a comulgar, otros a bautizar. Las bodas de un lado y el funeral del otro, entonces. Entonces era un caos y todas las iglesias se vieron saturadas y había colas, filas interminables de todos los católicos que querían entrar. Bueno, llega el 1 de agosto y empiezan los primeros zafarranchos, los primeros actos violentos de el ejército, los soldados del ejército que quieren tomar los templos, porque pues la instrucción era, el templo es propiedad de la nación. Llegan los soldados, hacen un inventario y clausuran. Claro, en ese inventario, pues cada quien iba a poner o quitar lo que le conviniera. Y entonces empezaron los primeros problemas con la gente porque decían, oye, ¿cómo estos se van a llevar estos copones que nos costaron a nosotros? ¿Cómo se van a llevar esta custodia de oro? ¿Cómo se van a llevar esta corona que entre todos apoyamos para que se pudiera comprar? O sea, se prestaba a muchos abusos que la gente empezó a querer quitar, a hacer a un lado todos esos hombres. Y entonces lo que se llama el martirio de los templos, ¿verdad? Que los soldados llegaban y a ver, balacean, tumba bancas, Ponte ornamentos, toma en cálices, pon comida en copones. Ujú. Hay muchos templos aún que pues están totalmente desmantelados gracias pues a lo que hicieron los soldados al llegar. Quemar, destruir, desbaratar. Simplemente acuérdate cuando al niño Sánchez del Río, José Sánchez del Río, lo toman preso y lo meten a su parroquia. Lo meten a su parroquia. Entonces su parroquia está hecha un gallinero. Y aparte gallinero, el general que era el bueno ahí, tenía gallos y tenía un lugar para que jugaran. Entonces él se enoja y empieza a matar a las gallinas y los gallos y cuando llega el general lo empiezan a maltratar. Pero te da ese episodio pues una idea de cómo tenían los templos los militares. Y también encontramos, por ejemplo, en Chalchihuite, Zacatecas, cuando estaba el señor cura Luis Batis, que llegan los soldados, lo quieren apresar y vienen otros laicos, San Manuel Morales, San David Roland Lara, que vienen a cuidarlo, vienen a protegerlo y pues obviamente los conducen a fin de cuentas después de una serie de situaciones, les conceden el martirio. Y sabemos que, o entendemos que los primeros, todo el foco de la cristiada pues empezó en Zacatecas, límites con Jalisco,
Y que las primeras batallas pues fueron básicamente mismo en Zacatecas, en Durango y también en los Altos de Jalisco. Pero cabe destacar también, padre, que los cristeros no eran un movimiento organizado, no tenían... Al principio. Al principio, exactamente. Al principio eran campesinos, eran civiles que tenían palos, cuchillos, tenían armamento muy obsoleto. Y hasta las mujeres que iban mencionan en algunas bibliografías que llevaban hasta chile molido y cal viva para aventar en la cara de los soldados. Sí, fue algo dramático ver cómo el mismo ejército se echaba encima de la población civil. Fue algo tremendo porque desencadenó todo ese conflicto civil, ¿verdad? Pero mira, los soldados tenían amplias facultades para templo cerrado, templo que tú a lo que necesites o creas se va a usar. Y por eso los templos que estaban cerrados y había soldados lo usaban de caballerizas o luego de oficinas o de bodegas. Simplemente ponte a pensar aquí en Monterrey. El templo, bueno, la capilla de los Dulces Nombres estuvo cerrada muchísimo tiempo. Después de la persecución, las campanas se llevaron a lo que era el Santuario de Guadalupe, la usaron de bodega, le dieron uso para archivos, en fin. Y luego, pues ya estuvo muchísimo tiempo vacía hasta que se entregó a la iglesia. Igual el famoso convento, el convento de San Francisco, Ah, bueno, que fue demolido por la... ese fue un error tremendísimo que mucha gente empezó a abogar por ese convento y por el templo porque era el edificio más antiguo de Monterrey. Que la puerta, la pila bautismal está en el obispado Ajá, y una imagen de de Santo Santo Domingo de Domingo. Guzmán. Entonces, como en la revolución, sí, vamos a destruir, aquí queremos abrir para una calle. Y pues, bueno, abrieron una calle, pero destruyeron un monumento. La Santísima Trinidad, el templo que está por Madero. Durante mucho tiempo, la Santísima Trinidad fueron oficinas de ferrocarriles. Caray. Sí, o sea, tenían un jacalón ahí y ahí estaban oficinas. Y luego ya después, otra vez, ya que serían los 70, yo creo, que entregaron otra vez a la iglesia. Bueno, esto es de las últimas cosas que hay que entregar, ahí va. La Santísima Trinidad, acuérdate que estaba restringida en la pequeña capilla que está hacia el poniente. ¿Lo ubicas? Sí, sí, sí. Muy bien, esa era la Santísima Trinidad, pero todo lo demás estaba ocupado por el sindicato de ferrocarrileros. Ferrocarriles. Bueno, eso es mucho de lo que pasó con los templos y lo que había dentro. Altares, retablos, imágenes, libros, archivos, todo se destruyó, se quemó, se acabó. Porque pues era la consigna, ¿verdad? Bueno, era lo más duro de la persecución contra todo lo que eran templos o edificios religiosos católicos. Pero también era contra el personal, obispos, sacerdotes. A los obispos, pues no les fue tan bien que digamos, ¿verdad? La mayoría de ellos fueron desterrados. Fíjese que algunas bibliografías mencionan que hubo bloques de obispos, por ejemplo, los que estaban a favor de la lucha no armada, que era en este caso don Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, don Pascual de Asís Barreto, que era obispo de Tabasco, y que había obispos que estaban a favor de una lucha armada, ¿debido a qué? Debido a que se agotaban las instancias cívicas. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar a... Era arzobispo de Guadalajara, anteriormente obispo de José Chiapas, Francisco. Francisco Orozco Jiménez, Manríquez y Zárate de Huejutla, y también podemos encontrar González y Valencia de Durango. Ellos sufrieron mucho porque para ellos fue primero quedarse junto a su pueblo, atender a toda la diócesis que le había sido confiada y andaban a salto de mata, en barrancas, en bodegas, en la madrugada, confirmando, bautizando, celebrando,
y era a su apostolado, que era malinterpretado por el gobierno. Uno de esos claros ejemplos lo encontramos en Monseñor Guízar y Valencia, que él, disfrazado de muchas cosas, de muchos oficios, él estaba al pie del cañón con su pueblo. Claro, posteriormente después fue exiliado varias veces. Sí, algunos, bueno, la mayoría de los obispos exiliados en Estados Unidos y otros a Europa Y otros en Cuba, por ejemplo, y en también. Cuba, pero no deja de ser algo bastante triste para alguien que está fuera de su país, fuera de su ciudad, fuera de su familia, sus amigos. Es Ahorita, algo triste. ahorita usted mencionaba, padre, algo muy interesante sobre el inventario de los templos. También se mencionan en algunas bibliografías de que había grupos de sacerdotes de que la mayoría tenía la indicación del obispo era vete a capital a registrarte. Unos dejaban las parroquias rurales, se iban a la ciudad a registrarse, acatándole las órdenes del obispo, era una mayoría. La otra minoría que no acataban las órdenes se quedaban en el campo, en sus parroquias. La mayoría de esa minoría, la mayoría no se mezclaba en el conflicto armado. Y los restantes, ellos fueron los que se metían en el conflicto armado, posteriormente fueron fusilados. Ahí encontramos la figura de dos sacerdotes que marcan la guerra cristera en Jalisco, como Aristeo Pedrosa y su vicario, que era José Reyes Vega. Ellos tuvieron un poder militar al mover el ejército cristero a batallas muy importantes, como por ejemplo el de Tepatitlán, por ejemplo, que derrotó a las fuerzas federales. Y vemos también personajes importantes de la resistencia civil como Victoriano Ramírez, mejor conocido como el 14. Él comandaba un ejército, el escuadrón de San Miguel, y pues estaba en San Julián. Una batalla importante fue la batalla de San Julián también, pero pues también sabemos que también cometían sus asaltos, cometían sus injusticias, y pues obviamente el 14 fue sometido al Consejo de Guerra, posteriormente fusilado. Sí, mira, porque por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes fueron concentrados en la capital para tenerlos controlados como si fueran delincuentes. Entonces, concentrados. Los que no tuvieron que andar como esos obispos que hablamos ahorita, que fueron 3, a Salto de Mata. Salto de Mata. Confesando en la madrugada, celebrando en la madrugada, yendo a corrales, bodegas, barrancas, cuevas, en lugares de todo, para verse con sus feligreses, para atender a sus feligreses. Muchos sacerdotes fueron apresados cuando iban camino a la barranca Queya para verse a las 4 de la mañana con un grupo de católicos, porque iban a bautizar. Muchos sacerdotes fueron fusilados, ahorcados, cuando estaban impartiendo sacramentos. Entonces, eso fue lo más duro de esta persecución. Fue una guerra civil donde hubo muchos excesos. Hoy le llamamos los derechos humanos. Los derechos humanos de todos los católicos de aquel tiempo pues fueron hechos pedazos, ¿verdad? El derecho de la libertad religiosa, el derecho a asociarse, el derecho de creer, el derecho de profesar públicamente su fe. Fue algo tremendo que tuvieron que sufrir aquellos católicos. Y recordemos pero fíjese, un dato interesante, un dato importante, la figura del general Gorostieta. La figura del general Gorostieta, Que era de Monterrey. Era de Monterrey. A lo mejor aquí no hubo un movimiento fuerte como tal de los cristeros, pero tenemos la dicha y la gracia de dar un hijo de regiomontano. Que fue la entrega de la fe católica en Monterrey a todo el país. Bueno, creo que pues nos vamos, yo creo, a las preguntas. Para terminar este podcast, padre, ¿qué preguntas nos puede hacer para... Mire, yo aquí tengo 3, como siempre. La primera, ante un conflicto, y siempre habrá conflictos en la vida de todo tipo. Ante un conflicto, lo primero, ¿hay buena disposición
de las partes para llegar a un acuerdo. Eso es lo primero que debe haber. Habrá buena disposición para que alguien que no piensa como tú, pues tú tengas la disposición de hablar con él. Segunda, dialogando se podrá llegar a buenos acuerdos. Platicando con alguien con quien estás en contra, podrás llegar. El diálogo ahorita está muy, muy pedido para todos los ciudadanos. La tercera, si vivimos los valores de tolerancia, paz social, buena vecindad, que es el pluralismo en el que vivimos hoy, 2026, a 100 años de aquel conflicto tan grande, estamos en otro México que es más plural y en el que nosotros tenemos que, pues la fe, proponerla como siempre. En 1926 también se propuso la fe de otra forma, pero hoy también proponer, nunca imponer. Y también que nos deja, yo agregaría una cosa, que nos dejaría a nosotros como católicos ese martirio, esa enseñanza, ese ejemplo y testimonio de esas personas que nos Pues dejan a nosotros como católicos. a todos los que nos están viendo, pues es una pregunta muy especial. Una tarea para ustedes y para todos nosotros también. Sí. Muchas gracias, padre, por Gracias, este podcast. Héctor. Nos vemos mañana. Mañana.